Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Casa Amèrica Catalunya. Benvinguts i benvingudes a la primera activitat del curs 25-26, que també fa il·lusió. Bienvenidos y bienvenidas al habitual encuentro que organizamos todos los años en torno al 11 de septiembre chileno. En cada una de estas convocatorias, y siempre con la presencia del Centre Salvador Allende de Barcelona y del Comitè Ciutadà per l'Homenatge a Salvador Allende de Barcelona, procuramos, como saben, entre otros objetivos, mantener nuestros principios de defensa de la memoria histórica mediante las aportaciones de personas destacadas del ámbito académico, político, literario, social. De todas esas personas hemos escuchado mensajes trascendentes. Quizás uno de los más repetidos haya sido que promover el olvido de las graves violaciones de los derechos humanos que se cometen en tiempos de dictadura es promover la impunidad y, por tanto, ignorar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. El pasado mes de abril, y por mediación de buenas amigas y buenos amigos de la casa, bien conocedores de los principios y valores que imprimimos a nuestra programación,
fuimos puestos en conocimiento de la llegada en septiembre a España de los autores del libro Carmelo, matar dos veces a un mismo hombre, Premio Libertad de Expresión José Carrasco Tapia, al mejor libro periodístico 2024, entregado por la Universidad de Chile. La obra trata sobre la figura de Carmelo Soria, hombre que lideró a la juventud antifranquista, vivió el exilio, participó de la resistencia contra Pinochet y fue asesinado por su policía política en julio de 1976, siendo funcionario de Naciones Unidas. Camilo Pérez Alvear y Andrés López Abad, coautores del citado libro, quisieron rescatar la memoria y el anhelo de justicia de la familia, que desde el principio sabía que se trataba de un asesinato político. Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por cierto, ya habrán advertido que podrán adquirir el libro acercándose después a la mesa que hemos dispuesto al final del auditorio. Cierro paréntesis. Hoy, con la sesión Memoria Compartida entre Chile y España, nos moveremos en torno a las memorias cruzadas de la dictadura chilena y el franquismo. Aprovechamos esta circunstancia y nos vinculamos con el programa España en Libertad 50 años, ideado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno español en colaboración con más de medio centenar de expertos y numerosas entidades de la sociedad civil. El programa España en Libertad celebra, por supuesto, los valores democráticos y rinde homenaje a todas las personas que han luchado por ellos y han contribuido a fortalecerlos. En este contexto, el recuerdo a Carmelo Soria Espinosa es obligado. Saludamos ya la presencia de Carmina Gustán Loscos, comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación desde el primer instante. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza, máster en Cultura, Política y Gestión por la Universidad City de Londres y doctorado europeo en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Nantes, en Francia. Contamos también con la participación del periodista y escritor chileno Andrés López Abad, coautor de Carmelo, matar dos veces al mismo hombre, finalista del Premio Periodismo de Excelencia en la categoría Crónica Perfil que otorga la Universidad Alberto Hurtado de Chile por El Agente que Habló. Bienvenido, Andrés, a esta presentación. La idea era recibir también a Camilo Pérez Alvear, periodista, dos de las cuatro hermanos que escribieron el libro, pero asuntos personales familiares le han impedido viajar. Desde aquí, Camilo, abrazo fuerte. Finalmente hemos vuelto a convocar a Verónica Dávalos Alarcón, abogada y presidenta del Centro Salvador Allende de Barcelona, para que modere la sesión de hoy. Muchas gracias, Verónica, como siempre. Luego recordaremos que tenemos una cita el jueves en la Plaza Salvador Allende a las 10:30 y hablamos ahora. Sí. Iniciamos el desarrollo de la sesión, llegamos al tramo final, trataremos de abrir un turno de preguntas para que ustedes también puedan participar en esta actividad que, recuerdo otra vez, es la primera del curso 25-26. Muchas gracias. Verónica, Moltes gràcies, Francesc, Casamèrica, per convidar a tots a la llum a la conducció d'aquesta taula en el marc d'Espanya en Llibertat 50 anys. En aquest mes de setembre, el poble català i el poble xilè, a més, estan units en l'11 de setembre pel lloc. El Centro Salvador Allende de Barcelona, desde hace más de 25 años, ha mantenido la tarea de colaborar en las investigaciones que se han realizado en torno a denunciar y dar a conocer los crímenes de violación de derechos humanos en Chile durante la dictadura cívico-militar. Para el Centro Salvador Allende, mantener la memoria del diplomático funcionario internacional de Naciones Unidas asignado por la CEPAL, Carmelo Luis Soria Espinosa, ha sido y seguirá siendo un sentido de deber moral de insistir por todos los medios posibles en el esclarecimiento de uno de los crímenes más cruentos de la tenebrosa DINA, policía inspirada en la Gestapo hitleriana, agentes de la dictadura chilena de Augusto. Tuvimos oportunidad como Centro Salvador Allende y como Comité Ciutadà per l'homenatge al Salvador Allende, con Laura González Vera Marchán, esposa y viuda
Carmelo Soria, presentaron un acto hace 10 años en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, organizado por la Comisión del Penal Internacional y la Comisión de Justicia Penal Internacional. Cuando se produjo la detención de Augusto Pinochet en Londres, el Centro Salvador Allende trabajó con diferentes operadores jurídicos, la Asociación Progresista de Fiscales, Jueces y Juezas para la Democracia, con la Facultad de Derecho de la Universitat de Girona y la Universitat de la Facultad de Dret de l'Autónoma de Bellaterra, y diferentes entidades políticas, vecinales y ciudadanas, porque entendimos entonces y entendemos ahora que las muestras de rechazo a la violación sistemática de derechos humanos deben, para ser más eficaces, acompañarse de acciones legales que permitan avanzar tozudamente en todos los procesos que esclarezcan, evalúen y sancionen los abusos y crímenes contra las personas o su biología. Muy bien, en Chile y Argentina se avanza y se ha conseguido juzgar a militares y políticos comprometidos con las torturas y desaparición de miles de presos perseguidos. Sin embargo, aún hay muchos casos ocultos o cerrados por el compromiso con los poderes fácticos empresariales del poder económico acumulados y control durante los años dolorosos de la represión han hecho demorar, dilatar y hasta tratar de hacer olvidar lo que en justicia no se puede ni debe olvidar, que es al esclarecer hasta las últimas consecuencias, motivo como el que hoy nos preocupa, y que con la colaboración de todas y todos esperamos que llegue hasta conseguir la superación de hechos que avergüencen la dignidad humana. ¿Verdad? Justicia, reparación y no repetición en contra de los crímenes de lesa humanidad para las víctimas de las dictaduras pinochetista y franquista. Puesto que en España nuestros tribunales no pueden a día de hoy investigar en sede judicial los hechos relacionados con la represión franquista y sus víctimas. Hoy nos reunimos en esta casa para presentar esta investigación periodística de Andrés López Aguad y Camilo Pérez Alvear. Como nos comentaba Francés, Carmelo mata 2 veces a un mismo hombre. El libro, de un rigor de datos, de fuentes, declaraciones de prensa, de estudio de los autos judiciales, comienza con el asesinato de Carmelo Soria, el encubrimiento, la supuesta infidelidad de Laura Lima hacia Carmelo, que hizo que se embriagara y padeció un accidente de coche en el Canal del Carmen. Pero Laura, la amiga de Carmelo, como médico que es, al reconocer el cuerpo desde un punto de vista técnico, no cuadraba con la versión que se daba. Había fallecido al ingresar previamente el cuerpo en el agua. Y luego el libro hace un flashback, ¿no? Detalladamente nos dan detalles de la vida de Carmelo, su vinculación al Partido Comunista en España, su pasión por la tipografía, su exilio de España, por la dictadura franquista, el dato además, ¿no? Que su hermano viajó en el buitre, y ese dato es muy importante, ¿no? En ese sentido, como es uno de los exiliados del buitre, y luego vuelve al 16 de julio de 1976. Continúa este libro con el impacto de la familia, las persecuciones, el exilio final a España el 11 de septiembre del 76. Pero bueno, vamos a hacer un alto y nos gustaría que Andrés, ¿verdad?, nos explicara en esta investigación periodística. Nos das mucho el foco en la hija de Carmen Soria, ¿no? Una de las hijas de Carmen Soria, que tenazmente a su regreso de Madrid a Chile, exilio a España, luego ella regresa a Chile, ¿verdad?, abanderó la lucha judicial, el activismo, para esclarecer el crimen de su padre. Vamos a esa pantalla. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Primero, dar las gracias en nombre de Camilo también, que nos puede acompañarnos. Estamos muy contentos de estar acá. Casa América, a quien hicieron posible esto, a Verónica, Carolina y por supuesto al público que nos acompaña. Yo diría, antes que todo, que el apellido Soria significa una convicción, antes de cualquier cosa. El abuelo de Carmelo Soria, Arturo Soria Mata, urbanista destacado español, tenía toda esta idea de construir, ¿cierto?, una ciudad que pusiera por delante la dignidad de las personas, por delante del ser humano, y construyó lo que hoy día se llama la ciudad lineal de Madrid. El hermano de Carmelo, mayor, Arturo Soria, el mismo nombre que el abuelo, llegó a ser ministro de propaganda, la Secretaría de Propaganda, nombrado por el presidente Azaña al inicio de la Guerra Civil. Otro de los hermanos de Carmelo, Luis, fue dinamitero, peleando por la República,
Entonces estamos hablando de personas que tenían una convicción por delante respecto a la defensa de la democracia y pensarla y entenderla como un eje fundamental de su vida. Y aparece la figura de Carmelo Soria, de los hermanos, el menor de los hermanos, que yo diría que fue primero un joven antifranquista, que fue uno de los principales líderes de la futura Federación Universitaria Estudiantil en Madrid, que junto a otros grandes personajes, ¿cierto?, lideraron de manera clandestina esta lucha contra el que fue Franco. Estamos hablando de jóvenes que no tenían más de 23 años y que ya estaban participando de manera clandestina. Carmelo eligió la chapa de Artigas por José Gervasio Artigas, un militar español con raíces uruguayas que muchos años atrás desertó del ejército español para acompañar a un uruguayo en la independencia de su país. Imagínate haber elegido ese nombre. Algo te dice de qué era lo que Carmelo Soria creía. Luego llega a Chile, trabajó para el gobierno de la Unidad Popular, liderado por el presidente Allende, que también tenía una visión, una idea del país donde la justicia social se pone por delante de la democracia, es lo más fundamental, y trabajó en el proyecto cultural más importante, yo creo, que tuvo la Unidad Popular, que fue la editorial Quimantú, ¿no? A quienes no lo conocen, estamos hablando de que en Chile en ese momento, y todavía, los libros y el acceso a la cultura a través de los libros era un privilegio de unos pocos. Y el proyecto Quimantú lo que buscaba era acercar esos libros, editar libros para que los obreros pudieran leer. En Chile muchas comunas no tienen librería. Bueno, Carmelo Soria fue quien lideró esta idea país, de que los obreros tenían que tener el derecho y acceso a la lectura. Entonces editó unos formatos que se podían vender en los kioscos de las esquinas de las poblaciones de Chile. Y por último, ya en dictadura, ¿cierto?, se dedicó a ocupar su calidad de funcionario internacional para proteger a personas en las distintas embajadas, ocupar su valija diplomática para llevar información de un lado a otro, cruzó el Atlántico, volvió a España a formarse en métodos de propaganda clandestina. Entonces, Carmelo Soria, es más que su muerte, es más que su crimen, ¿no? Es una idea de país, es una idea de sociedad, donde el ser humano y la dignidad va primero por delante de todo. Yo por ahí un poco. Y cuéntanos un poquito, estábamos diciendo, ¿no?, cuando se hace un asesinato, la familia vuelve a exiliar, ¿no? Finalmente se da el exilio. Carmelo Soria no quería doble exilio. Ese dato es muy importante, tal y como se recoge. No quería volver a hacer el doble exilio, ¿no?, de regresar a España, ¿no? Incluso llega a denominar que son traidores, ¿verdad?, las familias que tenían que forzosamente, ¿no?, salir exiliadas, ¿no? Y después del asesinato de Soria, ¿no?, la familia finalmente sí regresa a Madrid. Sí, sí. Pero Carmen, sí, perdón, una de sus hijas, ¿verdad?, vuelve a regresar a Chile porque tiene ese punto ahí de esa sangre tira, ¿verdad? Chile tira, y además ese deber consigo mismo, ese deber de demostrar la lucha, porque empieza su lucha, ¿no?, de cómo no puede aguantar tantas mentiras sobre ese incumplimiento del asesinato de Soria. Sí. A ver, yo creo que para quienes no conocen, voy a hacer un spoiler del libro, por supuesto. Carmelo Soria, el 16 de julio de 1976, fue secuestrado, torturado y asesinado por la policía política de la dictadura de ese entonces. Él, si bien llevaba en Chile mucho tiempo, como les comentaba, trabajó clandestinamente en la juventud antifranquista, y en el año 47, pasando un año nuevo en Portugal, se entera que a sus camaradas los habían detenido en España. Ellos tenían una especie de acuerdo de, bueno, si te detienen un día, échale la culpa a mí y yo voy a estar afuera protegido. Fue lo que hicieron, y Carmelo no pudo regresar a España. Fue cuando se exilió en Chile, hizo toda esta vida, y en dictadura en Chile pasa que Carmelo Soria dice una frase muy buena, que es, encuentro que
los ricos siempre pueden salvarse respecto al exilio, respecto a volver a España para evitar la dictadura, que en sus propias palabras le dijo a su familia: cuidado, hija, yo creo que esto va a ser peor que lo de Franco. Y estaba la posibilidad real de tener ese nuevo exilio a España, esperando, ¿cierto?, huir de la dictadura de Pinochet, que por supuesto lo iba a perseguir. Pero esta convicción que yo les planteaba, esta obstinación y esta claridad de decir, no puede ser que solo unos pocos siempre tengan el privilegio de poder salvarse y decir, bueno, hay un problema, me voy de acá. Puso por delante esa convicción y decidió quedarse y volver nuevamente a la clandestinidad, a apoyar la clandestinidad, mejor dicho, por esa visión de mundo que tenía Carmelo. Y una vez que él es asesinado, porque la policía política de Pinochet no le bastaba con cometer estos horrorosos crímenes, sino también presionar, instigar, buscar que el miedo se apoderara, un terror anochecido, se instalara en las familiares de las personas víctimas de violaciones de los derechos humanos. Carmen Soria, hija de Carmelo, y yo diría la protagonista del libro, en esta gran búsqueda de justicia que tiene, cuenta que en las noches le golpeaban las persianas con unos palos, cuenta que orinaban en su jardín, que las perseguían en autos, cuenta que le llamaban por teléfono, y ella decía, aló, aló, y lo único que le respondía era, entonces era una versión de una manera en la cual ella, hace 16 años, con un hermano mayor de 18 y un hermano de 11 años, era una versión que Laura, la madre, la viuda de Carmelo, no pudo sostener. Y lo más sensato fue regresar a España para poder evitar el terror oscuro de la dictadura. Bueno, sí que no quieres hacer spoiler, pero para nosotros sí que nosotras es importante un poco dar a conocer y por qué es tan importante para ti, porque yo creo que es un dato que no se conoce en la comunidad chilena, no sé si en la comunidad catalana, las catalanas y catalanas, no. O sea, la importancia del caso Carmelo Soria, porque en definitiva toda esa lucha judicial y activismo además que hace una de sus hijas, pero que también la viuda se denominaba popularmente bisagra, ¿no? O sea, la conocida como la bisagra, por lo que le dieron, ¿no?, a Laura. Pero sí que es importante visto desde acá, el caso Carmelo Soria, porque tiene toda una vinculación, y yo creo que hay mucho desconocimiento en ese sentido, que es piedra angular para la detención del dictador Augusto Pinochet. Entonces yo creo que, aunque no queramos hacer spoilers, sí que te va a pedir un poquito más que los cuentes, ¿no? ¿Por qué los cuentes? Porque así, al menos, ya no te digo un orden totalmente cronológico, el trabajo periodístico está dado con unos datos impresionantes, sino que sí, que cómo se llega, por qué se libra, ¿no?, de la justicia chilena, cómo se reabre un poco el caso y por qué se llega realmente aquí, en este caso, desde Madrid, Laura, a poder empezar a reabrir la causa para lograr esa... Yo diría que Carmelo Soria es un puente entre las memorias de Chile y España. Ahí Carmina yo creo que me puede ayudar respecto a cómo entendemos la memoria desde los 50 años de la muerte de Franco y cómo se conversa también con la historia de Chile. Y en el caso de Soria, como tú bien planteabas, lo que ocurre es que la transición a la democracia en los primeros años del año 90 en Chile se generó algo que se llamó la doctrina Elwin. Yo creo que ustedes lo veían también acá respecto a cómo se avanza en reconciliación. Son conceptos muy repetidos. ¿Cómo se pueden cerrar las heridas? ¿Cómo se puede avanzar? Y la manera que eligió Chile en ese momento de poder avanzar en reconciliación fue esta doctrina que el presidente Elwin en su momento lo dijo muy bien y que es muy ilustrativo. Dijo, respecto a la violación de los derechos humanos, toda la verdad y justicia en la medida de lo posible. Y creo que eso refleja bien lo que ocurrió. Entonces, efectivamente, en los 90 en Chile se destaparon una serie de verdades. En el caso de Carmelo es uno de ellos, pero se puso un freno de manos para que estos casos no vieran jamás la luz de la justicia y la impunidad se generó, o se convirtió, mejor dicho, en la piedra angular
de lo que sería la transición a la democracia. El eje de la gobernabilidad de Chile fue básicamente no molestar mucho a Pinochet a principios de los 90, porque él quedó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tenía un poder muy importante. Y al tener este muro, esta barrera en la cual no se podía hacer justicia en Chile, que la familia decide probar suerte en España. Entonces Carmen Soria, su hija, buscó justicia en Chile, Laura González Vera, su viuda, lo hizo en España, y a finales de los 90 se abre una puerta, se genera una pequeña luz, porque Augusto Pinochet tenía un dolor crónico en una hernia que se va a tratar en la clínica London en Londres, perdón, sí, la clínica de London, en Londres. Y un puñado de abogados de derechos humanos, en colaboración con la González Vera, ven una oportunidad de Pinochet está calmado, podemos detenerlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué mecanismo de subterfugio podemos encontrar para detener a Augusto Pinochet? Y el caso Soria permitía eso. Entonces en el libro se explica en detalle, pero personajes como Joan Garcés, Laura González Vera, Baltasar Garzón, y literalmente corren de un lado a otro con documentación clandestina, cierto, contrabandeada, para poder generar esto, lo que fue, cierto, la pedida de extradición a España y la detención de Augusto Pinochet en Londres, que es un presente muy importante respecto a cómo entendemos la justicia en términos universales. Entonces fue el caso que finalmente habilitó la detención de Augusto Pinochet. Lo triste, por supuesto, es que tras un año de esa detención, la fuerza política de Chile, la misma fuerza política que puso este freno de manos para que el caso Soria no tuviera justicia, fue quien ocupó todas las herramientas que tenía a disposición para que Pinochet fuese devuelto a Chile, con la idea de que fuera juzgado en Chile. O sea, ustedes imaginarán, sin buen spoiler, no ocurrió. Y hay una imagen, y con esto cierro, que es muy nítida de lo que significó la detención de Augusto Pinochet en Londres y la consolidación de la impunidad. Y es que el argumento que utilizó Pinochet y su gente fue que él, por su avanzada edad, no estaba en condiciones de ser juzgado, que estaba loco, que estaba muy viejo, que estaba senil. Y llega a Chile en un avión, cierto, de las Fuerzas Armadas, que todos respondían a él, lo recibe entre los más escandalosos aplausos, el pueblo de jefe lo recibe, cierto, con mucho cariño, baja en una silla de ruedas, cierto, y de repente, delante de todas las cámaras, en vivo para todo Chile, se pone de pie en la silla de ruedas. Yo creo que es una manera muy elegante de decir, tomen. Desde 503 días, ¿no? Desde que y la detención transmediana, ¿no? Sigue, ya lo último, porque yo creo que ya también con Camila tenemos que hablar muchísimas cosas también, pero sí también decir, ante toda la impunidad, ¿no? La justicia chilena, que Carmen ve allí como en su país no se avanza, ¿verdad? Cómo acaba recurriendo, ¿no? A esa denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación del derecho a la justicia por parte de Chile en el crimen de su padre. ¿Cómo planta esa denuncia al Estado de Chile? Yo creo que ese punto también es importante, porque como habían utilizado la ley de amnistía, ¿no? Para precisamente para... Tenemos una diferencia en España, una similitud en las diferencias, que en España también hay una ley de amnistía, ¿cierto?, que se crea tras la dictadura, en aras de poder avanzar en cierta reconciliación. En Chile la diferencia está en que la ley de amnistía se hizo en dictadura. Entonces, una manera muy elegante de la dictadura de decir, voy a cometer crímenes, voy a matar gente por pensar distinto, y cuando no tenga el poder de protegerme, voy a dejar un candado para protegerme de aquello. Y eso fue lo que pasó. En los 90, finalmente, los criminales del caso Soria fueron amnistiados, fueron protegidos por esta ley, lo cual es muy revelador por la crudeza con la que ejecutaron a Carmen Soria. Estamos hablando de un tipo al que le rompieron todas las costillas, le desplazaron 3 vértebras, le bajaron el hígado, lo asfixiaron y finalmente apoyan su cabeza en un escalón y con una patada karateca le parten el cuello. Ese es el nivel de crudeza.
Y nada, pareciera que ese tipo de cosas deberían retomarse y por tanto fueron amnistiados. Entonces, esta búsqueda de justicia, al encontrar un techo en Chile, la familia de manera muy valiente decide llevar a esto a una escala internacional. Se generó una suerte de verdadero ruego al Estado chileno para que el caso Soria tuviera justicia. O sea, estoy hablando de 3 secretarios generales de Naciones Unidas diciendo que Carmelo Soria tenía que recibir justicia. Estamos hablando de Aznar, que le vamos a decir precisamente que era el Che Guevara, pidiendo y exigiendo justicia a Chile en su momento. El Parlamento Europeo manifestándose en búsqueda de que este caso tuviera justicia, y finalmente cuando llega a la instancia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se genera es que se habilita ya, se le quita la cara a la vergüenza, ¿no? Como, ya, chicos, está todo bien, pero deberíamos empezar a avanzar un poco en esto. Se genera una presión tan grande que a Chile no le queda otra que reconocer la calidad de funcionario internacional superior de la Unión Europea, que lo protegía de la amnistía, y muchos años después, estoy hablando del 2023, recién, resulta la condena final que condena a los asesinos, que lamentablemente en los 2 días de la condena se fugaron, 2 de ellos siguen prófugos, uno de ellos está capturado, pero estoy hablando que en el año 93 se tenía toda la información sobre la mesa, y recién en el 2023 sale la condena. No hubo grandes hallazgos entre medio. Entonces, volviendo a lo que tú planteabas de la impunidad, la pregunta que me salta es: ¿quién le devuelve todos esos años de impunidad a la familia de Carmelo Soria? ¿Quién le devuelve a Chile todos esos años de impunidad? ¿Quién le devuelve a España todos esos años de impunidad? Andrés, ya por último, porque yo creo que es importante, lo comentábamos antes también, la verdad, ¿no? Un poco la esperanza con la juventud, porque sacar la memoria de los jóvenes y es una tarea muy pendiente que tenemos. Yo creo que ya nos ganado. Era muy jovencito cuando empezó a hacer investigación, ¿no? Sí, Camilo, por favor, también que fue como compartir. Yo decía, el joven tenía 23 años con Camilo cuando comencé esta investigación, él tenía casi como 28 años. Creo que es muy importante saber que estas historias, por mucho que tengan años que han pasado, creo que son historias plenamente vigentes. Es importante tenerlo presente. Cuando los crímenes se olvidan, se vuelven digeribles, yo creo. Y creo que en España se vive mucho con el blanqueamiento del franquismo. Sin ir más lejos, en Chile, algunos de los verdugos de la policía política llegaron al Parlamento sin ningún problema. Entonces creo que el rol de la juventud es sumamente importante para ejecutar esta memoria, y también que entendemos como memoria. Ahí lo hemos conversado yo con Carolina, pero no pensarla únicamente como un nunca más, es decir, no la memoria como acordarse del error para no volver a cometerlo, sino la memoria como un imperativo del que queremos para el futuro. Yo creo que está ahí por ahí una idea de cuánto la juventud requiere avanzar en ese camino. Pero nos has contado como Pero bueno, a la historia llegamos porque Camilo estábamos haciendo un reportaje para la universidad. Teníamos un reportaje sobre la cárcel, estábamos fascinados con nuestro reportaje. El reportaje duraba un semestre. Y resulta que nuestro profesor guía, Manuel Delgado, a quien lo mencionamos harto en el libro y le damos las gracias correspondientes, fue corresponsal del país en Chile en los años 90, nos bajó un reportaje. Y en Camilo estábamos muy enojados porque teníamos todo listo. Y dijimos medio como, bueno, hagamos algo que conozcamos, que tengamos a mano. Y Camilo me dice: mira, mi mamá es mejor amiga de la hija de un personaje que se llamaba Carmelo Soria, que tiene esta historia que más o menos se sabe lo que le pasó, pero hay una deuda que no conozco muy bien, no entiendo muy bien. Y a mí me dio un poco de vergüenza porque yo la verdad no conocía muy bien el caso de Carmelo Soria, más allá del nombre y este como rotulado que le ponen a los casos, ¿no? El caso Carmina, el caso Andrés, el caso Soria en este caso. Y tengo una primera entrevista con Carmen Soria y fue muy revelador que su primera respuesta fue: bueno, ¿qué quieren contar? Si ya está todo contado. Y nosotros, al escucharla, conversar una hora y media con ella, rápidamente nos dimos cuenta de que había mucho más para contar. Que, como les mencionaba en el comienzo,
Carmelo Soria es mucho más que su crimen, es mucho más que su asesinato. Es el retrato de la justicia en la medida de lo posible en Chile, es el retrato del país en la medida de lo posible. Entonces, llegamos a la historia casi por suerte. Camilo lo tenía mucho más presente que yo en ese momento, y estamos muy agradecidos de que la familia nos haya podido abrir su corazón y dejarnos abrazar su historia con la misma rabia que ellos la vivieron durante 47 años. Gracias. Bueno, Camilo, muchas gracias por algo que estábamos aquí intentando, pero estábamos haciendo esas estructuraciones, no nos ha entrado tanto en el libro, pero sí, creo que es importante que nos expliques, ¿no? Cómo se está viviendo este proceso, esta preparación, ¿no? Cuando decimos de ese lanzamiento, de España viviendo, Lo dejé comenzar dando las gracias también por la invitación, por el acto, por el libro, y incluso me trató un reconocimiento de que por mucho doctorado en historia contemporánea yo no conocía la historia de Carmelo Soria, y ha sido un descubrimiento de esta memoria, ¿no?, compartida o de vuelta entre Chile y España, y de cómo a través de esta historia se puede saber muchísimo, ¿no?, sobre la transición, las dictaduras en ambos países, los procesos de impunidad en ambos. O sea, es una historia muy interesante que agradezco muchísimo y que nos viene a demostrar, ¿no?, la cantidad de historias que todavía nos quedan por conocer, y que pues, desde el comisionado de escritor este año estamos intentando promover. O sea, que me parece que no podíamos encontrar un nexo mejor, ¿no?, entre esa perspectiva internacional que queremos también darle y encaja perfectamente con los objetivos del comisionado. Dar a conocer esas historias de gente, en este caso la verdad no me atrevería a decir, ¿no?, de gente anónima, porque no era un personaje anónimo, pero sí estas historias desconocidas que igual merecerían un papel mucho más importante a nivel de opinión pública. Otro de los objetivos que tenemos, o que, aunque es un poco complejo a veces, es qué hacemos con este conocimiento, ¿no? O sea, hay investigaciones maravillosas, el libro del que estamos hablando hoy es un ejemplo, pero nos cuesta mucho a veces, ¿no?, transmitirlo a la ciudadanía, o sobre todo llegar a la población más joven. Entonces, bueno, es una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando, y que es de las más apasionantes, pero de las más difíciles, ¿no? Y otra de las líneas un poco que estamos trabajando y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando es celebrar en cierto sentido, rendir homenaje a todas estas personas que, más allá de los grandes nombres que durante años han poblado los libros de historia, pues construyeron en gran sentido el régimen democrático que tenemos hoy, ¿no? Entonces, un poco darles ese espacio, celebrarlos y rendir homenaje. Entonces, me parece que encaja todo perfectamente. Y respecto a, cuéntanos un poco, ¿no?, cómo se está recibiendo este programa, ¿no?, de España en libertad de 50 años, cómo han sido las invitaciones a dirigentes, a los partidos políticos, cómo se ha ido reaccionando. Cuéntanos. Es un proyecto de Estado, del Gobierno de España. El comisionado de vinculación política está formado por yo soy profesora de la universidad, con formación en gestión cultural, pero tenemos profesores universitarios, tenemos gente del mundo de la comunicación, y sí que nos interesaba convertir, digamos, esta iniciativa en una invitación a plantearnos un poco, pues eso, qué papel está, digamos, llamado a ocupar el pasado en el presente, y cómo mejorar en la medida de la democracia que tenemos, ¿no? O sea, obviamente, lo digo siempre, ¿no? O sea, el programa se llama España en libertad 50 años. El 20 de noviembre de 1975 no llega la libertad a España, eso está clarísimo, lo tenemos todos bastante en mente, pero sí que es cierto que la muerte de Franco posibilita, ¿no?, el ensanchar un poco ese campo de lo posible, ¿no? O sea, y recoger luchas de gente que ya estaba trabajando por traer de nuevo la democracia. Empezamos con Carmelo ya en los años 40, como ese momento el fin de Franco permite, ¿no?, imaginar o de repente repensar con toda la
Yo quería de todas formas enlazar un poco lo que decías, ¿no? De la impunidad en Chile y de esa doctrina de Erwin, porque me parecía muy interesante que con todas las críticas del proceso chileno nos dais tiempo de entonces nos hablábamos antes con José, que es miembro del comisionado, que también es profesor de universidad, cómo durante años se ha vendido un poco, ¿no? Ese proceso de transición española, se ha querido vender como modelo a otros países latinoamericanos, ese consenso, ese olvidar, pero sin olvidar de todo, vamos a mirar hacia adelante, ¿no? Vamos a ser modernos, vamos a integrarnos en Europa, vamos a cerrar estas heridas, pero que bueno, no puedes cerrar una herida si no la limpias antes y la curas y lo haces bien. Entonces, nosotros no tuvimos ni siquiera ese momento de toda la verdad, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que hoy, pues bueno, podamos estar hablando de estas cosas de una manera más consciente, que tengamos por fin una ley de memoria democrática, que recoge una ley de memoria histórica, pero ha habido muchas décadas en las que en España no se habla de estos temas. Nada. Si ya hablamos de verdad, pero ya de justicia lo que hacemos, ya allí, lo decimos, es que al menos hay en Argentina o en Chile se avanza, lo decimos, ¿no? Se ha avanzado, aunque se nos frustren los fallos judiciales, no sean evidentemente nunca suficientes para resarcir todo ese daño, pero es que aquí, sabemos ese grado comparativo, es que aquí en España, pero lo tenemos ni ahí, ni hemos empezado casi, entonces claro, este ejercicio que se está haciendo, sí, mira. Entonces, yo creo que eso explica en gran parte la respuesta a tu pregunta, que no sé qué quisiera la de cómo se ha recibido el programa, ¿no? O sea, por todo ese trabajo o no trabajo de décadas, todavía hay temas que parece que porque llegan tarde o porque ha pasado demasiado tiempo, nunca es el momento de abordarlos, ¿no? Y sí que es cierto, ¿no? Que desde que se produce el anuncio de que se va a realizar esta conmemoración y que lo que se quiere sobre todo es celebrar la democracia y con una intención de vamos a hablar de lo que es una democracia, vamos a hablar de lo que es una dictadura, porque a veces damos por supuesta la democracia y eso hace que igual no se aprecie lo suficiente o que la desentendamos de ella en cierto sentido y también no sé, lo veamos como algo ajeno que le toca a otra gente y que nos anima a cosas que igual no son muy apropiadas, pero eso ha tenido, digamos, abierto a todo el mundo. O sea, cualquier persona que crea en la democracia, que esté dispuesto, a pesar de sus ideas, de sus ideas políticas, de su ideología, aceptar la diversidad, o sea, la mano está tendida, ¿no? Y desde el principio sí que es cierto que ha habido respuesta en algunos partidos políticos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, hablábamos antes, al día siguiente del anuncio ya dijo que su comunidad no iba a participar de ninguna de estas actividades. Entonces, bueno, si tú no quieres participar en la celebración de un proceso democrático y de cómo hemos mejorado, a pesar de todos los problemas que pueda tener el sistema actual, de cómo hemos mejorado, porque obviamente estamos mejor en muchas cosas que hace 60 años, pues yo creo que eso dice más de ti que el problema en sí mismo. Y a raíz de esta manifestación de la 7 de Madrid, han habido otras comunidades de Madrid que también os han manifestado, aunque sea también en actos culturales, o que hayáis encontrado impedimentos para digamos que de manera oficial son las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en prensa. De manera extraoficial sí que es cierto que nos están llegando reservas de lugares gobernados por el PP en la que no es muy bien recibido el programa o las actividades en contra. Pero bueno, yo tengo una esperanza de que puedan sumarse, ¿no? Porque de los temas que estamos hablando les atañen también a ellos. A nivel cultural también antes comentabas, ¿no? Antes realmente me estabas comentando que ya dicho para la mujer sí que hay una excepción de actos culturales que son ya más ya no tan intensamente como debates de ahora, quizás, ¿no? Sino tampoco son reflexionados ni bien reflexionados aún. ¿Vale? Por ahora no van a pasar. Es importante que planteese como marco, que es la democracia. Yo hice la tarea y vi una entrevista tuya que me gustó mucho. Y en la cuña que tú dijiste, que creo que trata muy bien,
cómo la democracia tiene que ser la base de la conmemoración de estos 50 años. Dice lo siguiente, dice, claro, no es simplemente para señalar qué mal era Franco, sino para debatir qué queremos en el presente, qué hemos conseguido, qué tipo de sociedad nos gustaría desarrollar. Me gusta eso porque plantea en el fondo la memoria no como un ejercicio nostálgico, no como un archivo, sino como una trinchera, ¿cierto? Como una ocasión de encontrar un sentido común que muchas veces se pierde. Conversábamos antes de este dato, ¿cierto? Casi el 30% de la juventud en España estaría dispuesta a un régimen autoritario a cambio de tener una mejor calidad de vida. Entonces, esto que ustedes están haciendo es una base fundamental, que no se debe entender como otra vez hablando de lo mismo como es en Chile, que son menos optimistas que ustedes respecto a nuestro proceso, sino como un imperativo, como lo que ocurre aquí es fundamental para sostener la democracia, refuerza los cimientos de la democracia, y eso que tú estás mencionando creo que lo representa muy bien. Uno de los lemas de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática es memoria es democracia, ¿no? Y yo creo que habría incluso un poco más allá y decir la democracia se practica, ¿no? O sea, igual esa idea de trinchera es muy visual, pero yo también la llevaría a lo cotidiano, ¿no? O sea, es algo que tenemos que hacer cada día. Hay una parte de compromiso. Entonces, una de las partes más bonitas de esta conmemoración, por ejemplo, ha sido, o está siendo, ¿no? El trabajo con colectivos y con movimientos sociales que en el lado franquismo y la transición estuvieron trabajando activamente desde los barrios, desde las fábricas, desde las minas, desde las parroquias, para conseguir un poco, ¿no? Algunas de estas libertades que hoy damos por sentadas y ves esa práctica cotidiana, ¿no? de la democracia, que yo creo que en cierto sentido es lo que tendríamos que trabajar más, ¿no? La sensación de compromiso de los ciudadanos, ¿no? O sea, exigir más a los políticos, exigir más a las instituciones, pero practicar la democracia en nuestro día a día, ¿no? O sea, meternos en asociaciones, o sea, seguir. Hay un punto, yo creo, que en esa sociedad un poco neoliberal en la que vivimos, hay muchísima gente que sigue vinculada a las asociaciones, pero hay muchísima gente que les parece algo marciano el dar su tiempo libre para algo desinteresado, ya sea el AMPA o el AFA del colegio, ya sea la comunidad de vecinos o una asociación ecologista o una asociación de derechos humanos. Entonces, yo creo que hay que recuperar un poco eso, ¿no? Porque aparte somos animales sociales y ahí es donde crecemos y donde mejoramos. Sí, también, además, para mí, desde mi punto de vista, también diría, ¿no? Ese ejercicio de memoria que estamos haciendo de sin memoria no hay futuro, ¿no? Y el daño, ¿no? Que hablando en el presente, que nos está haciendo los algoritmos, ¿no? Si yo siempre estoy diciendo cómo se está idiotizando, ¿no? Y individualizando tanto, y lo que nos está suponiendo, ¿no? Este monstruo, ¿no? Quizás, ¿no? De lo que es, ya sea la inteligencia artificial, ya sea las redes sociales, X, ¿no? De cómo tendríamos que también democratizar de esa forma, buscar un ejercicio por ahí para llegar también a las nuevas generaciones, la juventud, los chavales, de verdad, las chavales que estamos viviendo, ¿no? Ahí nos damos cuenta que están lejos, pero tenemos que tener una esperanza, una esperanza de que al menos hay Andrés que con 23 años se metió con el niño de clase durante los horas, entonces ahora nuestros chicos y nuestras chicas allí, Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estáis viviendo? Hemos desarrollado un grupo de trabajo con jóvenes en torno a juventud y democracia, y una de las conclusiones que sacábamos tras varias sesiones de trabajo era que nos decían como que en cierto sentido les estábamos exigiendo que defendieran la democracia que no habían practicado, ¿no? O sea, que todo el sistema educativo o los colegios normalmente no tienen oportunidades de participar en su funcionamiento diario, o sea, que no saben qué es la democracia. O sea, han recibido un régimen democrático, pero no están acostumbrados a ejercerla. Entonces, bueno, como eso es una reflexión muy interesante, y uno de los programas piloto que queremos trabajar con varios colegios es empezar a crear un poco, pues, algunos cauces para recoger, o sea, primero explicarles cómo funciona el sistema democrático, ¿no? Lo que es eso de votar, de llegar a acuerdos,
esa forma, ¿no?, de convivir ante unas ideas distintas, y luego cómo trabajas para que esas ideas que mayoritariamente han salido como posibles proyectos pues se puedan llevar a cabo en el colegio, ¿no? Y bueno, esa es una de las ideas que está, además con colegios de primaria. Y luego con colegios de secundaria también vamos a trabajar, pues estamos trabajando bastante, ¿no?, en todos los temas más de reflexión, o hablábamos de este proyecto del INJUVE, que ya llevamos años desarrollándose, pero que creemos que demuestra muy bien esa esperanza en la juventud, que se llama Ruta al Exilio, que es como un campamento para chavales de 16 y 17 años que durante 2 semanas recorren lugares del exilio y hacen un viaje de formación en el que hablan con grupos de hijos de exiliados, o visitan museos y campos de concentración, hacen un trabajo y se convierten en altavoces, ¿no? Por ejemplo, Mario Obrero, el poeta, que tenía un programa de Un país para leerlo, de la 2, no sé si lo conocéis, que tiene ahora 26 años, es uno de los primeros boteros, ¿no? Que de repente estos jóvenes que tienen ese interés genuino y que son extraordinarios se convierten en cierto sentido en altavoces, ¿no? Y empiezan a amplificar estos valores democráticos que vienen de ese conocimiento de lo que ha sido la dictadura, el exilio, el sufrimiento, las políticas de memoria, y creo que bueno, por ahí no hay esperanza. Esperanza, no tenemos que perder la esperanza. Bueno, no sé, yo creo que también estamos en un momento, está apasionadísima la conversación, pero sí deberíamos también dar voz a todas nuestras, ¿verdad?, todas las personas que han venido aquí a acompañarnos esta tarde. Así que es vuestro momento para preguntar. Sí, porque Andrés se va a dormir. Andrés se va, entonces le vamos, se va esta noche. Y Carmina no vive en Barcelona. Entonces, claro, ahí entra la partida. Así que alguna pregunta. Una pregunta para Andrés. ¿Esto ya fue publicado en Chile? Sí, fue publicado en Chile. Y es publicado en España el próximo año. ¿Y te han invitado a algún medio de comunicación para hablar de este tema? Ese es un buen punto. En Chile tenemos una concentración mediática bien importante. Yo soy fanático de las veces que he venido para acá y tengo lugares que tienen 500 diarios sobre la mesa. Me parece fantástico. En Chile no es así, ¿ya? Hay un grupo importante que son los 2 diarios más importantes de Mercurio y La Tercera, que son mencionados en el libro no de manera muy amigable, porque el caso de Carmelo tiene esta brutalidad de su crimen, ¿cierto? Tiene todo lo de la impunidad posterior en la democracia, pero también tiene un montaje de relato oficial para que este caso se vendiera al público como un crimen pasional, ¿no? Carmelo era en verdad un borracho que estaba cierto, inseguro porque su mujer había sido infiel con él y por eso perdió el control de su vehículo y se cayó. La policía política incluso escribió una carta sin nombre que se la puso en las ropas y tenía que dejar su cuerpo tirado, que decía algo así como Carmelo, lamentablemente lo que yo pude constatar de la infidelidad de tu mujer era cierto, firma tu amigo de siempre. Y esos son elementos que dejó la policía política, pero que los medios de comunicación de la época repitieron como logros una y otra vez. Cuenta muchas veces una mentira hasta que se haga verdad. Entonces, sí, tuvimos pasión de ellos, generalmente más pequeños, tuvimos que hacer un trabajo importante ahí, pero este libro no existió para el Mercurio y La Tercera, que son los medios más grandes de allá, lo cual es curioso porque cuando fue la sentencia, por ejemplo, nos entrevistó al país, nos entrevistó al mundo, pero el Mercurio y La Tercera no tuvieron una pareció importante de esto que, como conversábamos recién, es un retrato del Chile que vivimos. O sea, lo que tú planteabas recién de los jóvenes, mucho que es importante, creo que democracia y memoria van de la mano, tienen una relación muy simbiótica. Creo que democracia sin memoria, en realidad, son una pequeña pausa entre autoritarismo. Entonces, hay una deuda de los medios de comunicación en dar estos espacios. Imagino que con todas las actividades que hacen ustedes también van a encontrar un montón de resistencia, pero hay que no solo tener esperanza, que sino trabajar y en el fondo buscar que estas historias
que son nuestras historias, puedan ser escuchadas. Otra observación, ¿tú podrías describir cuál fue el escenario donde mataron a Carmelo Soria? Sí, a Carmelo Soria lo estaban siguiendo hace un tiempo porque decían que traía el oro rojo de Rusia. Lo acusaban de traer dinero para financiar la resistencia. Y el punto es que los suboficiales que lo estuvieron siguiendo durante días solo veían a un hombre de familia que se levantaba temprano, se comía unos huevos, iba a su trabajo y a las 5 de la tarde estaba de vuelta en casa. Y el 14 de julio de 1976 lo interceptan dos policías vestidos, ¿cierto?, de carabineros de Chile en la comuna de Providencia. Lo detienen sin ningún motivo aparente, se suben a este auto, al auto de Carmelo, y lo llevan a uno de los barrios más acomodados de Santiago, el sector de Los Burros, donde había una casa cuartel de la DIN, de la policía política, en el lugar donde también, en una casa que se compró para, con el objetivo de tener un laboratorio químico para desarrollar gas sarín, una manera de matar a opositores políticos sin dejar rastro, al entiendo la gravedad. O sea, los nazis prohibieron el gas sarín, lo encontraban demasiado. Bueno, Pinochet lo produjo a Chile para eliminar opositores políticos. Y en ese lugar, la brigada Marchén, el primer anillo de seguridad de Augusto Pinochet, su avanzada, es decir, si Pinochet hubiese estado invitado a este evento a las 4 de la tarde, hubiesen estado todos los agentes de la brigada Marchén acá revisando cada libro, viendo abajo de las mesas, los vasos de agua dando vueltas y viendo de nuevo. Ese era el nivel de cercanía que tenía con Augusto Pinochet. Lo interrogan, lo maltratan, lo torturan, le dan vuelta, le vacían una botella de pisco mientras todavía estaba vivo para poder construir este montaje. Aterrador, en realidad, cómo se ensañan con el cuerpo de una persona. Realmente uno hace investigaciones, historiadores, periodistas, lee estos archivos y como que pareciera que se le quita el rostro, pero es una persona a la que están torturando por pensar distinto. Finalmente lo asesinan, lo suben a su propio auto, lo desbarrancan por el parque metropolitano del Cerro San Cristóbal de Santiago, cae el desierto, y el otro día comienza la operación para instalar la versión oficial de la dictadura y dejando en el olvido finalmente lo que fue el brutal crimen de Carmelo Soria. Así es como lo asesinan. Esas fueron las personas que participaron en uno de los más, creo, casos más visuales del horror que hay detrás de una dictadura que finalmente asesina a personas únicamente por pensar distinto. Solo añadir una cosa. Esa casa también era la residencia de Michael Townley. Sí, ¿no? Si no saben, Michael Townley, uno de los agentes de la DIA, trabajó en la CIA también, fue quien asesinó a Orlando Letelier en Washington. El primer atentado en Estados Unidos en el barrio diplomático fue chileno, para que lo sepan. Fue Michael Townley. Asesinó a Carlos Prats también, que era el comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Allende. Y ahí donde vivía él, en un piso donde comía con sus niños y su familia, abajo se producía gasolina para eliminar a opositores políticos. ¿Y tú tuviste la oportunidad de conversar con la señora Michael Townley? Mariana Callejas, ¿no? Mariana Callejas falleció en 2015. Estaba muy vieja, pero no tuve una oportunidad de conversar con ella. Recupero el micrófono porque este señor resulta que es periodista y sabe qué preguntas formula. La primera ya sabía la respuesta, pero que lo diga. Gracias, Pablo. Bueno, como el título es Memoria Compartida, también está la parte aquí de catalana o española, ¿no? Para participar en esta reflexión. En fin, estoy emocionado. Ya tenemos una edad, estos temas los hemos leído siguiendo en el país alguna crónica del periodista que citabas en su día,
pero efectivamente las cosas que estoy planteando nos llenan otra vez de emoción. Pero yo quería poner un punto también en lo que hacía Verónica y también Carmen, un poquito de esperanza. En fin, estamos todos consternados por lo que estamos viendo cada día, que nos está afectando anímicamente. Pero mirad, nosotros acabamos de llegar, Sol y yo, venimos de un acto en el Salón de CEN del Ayuntamiento de Barcelona, donde Andreu Mayayo, que es un historiador, ha hecho una conferencia extraordinaria allí en la Casa Grande de la capital de Cataluña, hablando efectivamente de lo que supuso el franquismo, la represión y lo que estamos haciendo. Ya sabéis que este año en la Modelo de Barcelona hemos tenido una exposición, más de 30.000 personas, más de 3.000 alumnos que han pasado por ahí, 2 actos preciosos también que nos han hermanado con Chile, la presentación del libro Exiliadas y después las artilleras, el taller de artilleristas. Vamos a continuar con un concierto de guitarra el día 18 de octubre. Es decir, un canto a la esperanza. Estamos aquí y la gente joven, y claro, lo de Andrés con 22 años, a ver, es que hay que jugar en ese escenario de esperanza total. Por tanto, y además yo quiero hacer también aquí una pequeña cuña publicitaria. Nuestra entidad, la Asociación Catalana de Personas Espesas del Franquismo, el año próximo cumple 50 años. Significa que se creó en 1976. Pero claro, cuando se crea así, el antecedente eran las comisiones de solidaridad con las personas, los hombres y las mujeres presas políticas y las campañas que se hacían en los barrios, en las fábricas, en todas partes para apoyar a esta gente que se estaba jugando en fin, su libertad. Por tanto, bueno, y durante 50 años hemos estado aquí. Y ahora lo que queremos es que las nuevas generaciones señalan. Y esta asociación que crearon gente tan extraordinaria, ahora estamos haciendo una ficha por la gente que pasó por allá, gente como María Salvo, como Manolo Vázquez Montalbán, como Tomasa Cuevas, gente extraordinaria, pues bueno, pues la gente joven tiene que continuar defendiendo esa memoria. Ahora, cuando ha acabado Andreu Mayayo en una conferencia que yo os voy a regalar, que he robado 3 ejemplares para vosotros, os lo voy a regalar, decía que es muy importante lo que se está haciendo, dice, pero en los últimos años, y con la ley de amnistía también, perdón, con la ley de amnistía, con la ley de memoria democrática, se pone el acento, y no puede ser de otra manera, con las personas que fueron represaliadas, víctimas y represaliadas, porque nosotros pues no nos consideramos víctimas, sino que éramos muy conscientes de lo que nos estábamos jugando. La gente que estuvo detenida y la que no estuvo detenida, es decir, que estamos desafiando la dictadura. Pero decía, hombre, a veces hemos dejado, se habla que son merecedores de respeto y de empatía las víctimas, los represaliados, pero no podemos dejar de lado la importancia del combate de la gente resistente, disidentes, de todos aquellos y aquellas que dijeron no, que gritaron, que llamaron, que está el texto en catalán, que gritaban no, porque conviene recordar y honrar todas aquellas organizaciones colectivas democráticas, las asociaciones, muchas de ellas creadas en clandestinidad o en el exilio, y agradecer a todas las personas militantes antifranquistas su ejemplo de dignidad y de firmeza, su generosidad e inteligencia en la construcción de la razón democrática. Así cierra Andreu Mayayo, que es el comisario de la exposición que vamos a inaugurar el 20M también otra vez este año, coincidiendo con los actos estos de 50 años de la muerte del dictador. Es decir, que yo creo que un poquito de esperanza y sobre todo el gran hermanamiento entre esta memoria de Chile y de España, que es todavía efectivamente para muchos seminarios lo tenemos todo muy claro. Y por tanto que es un privilegio compartir este espacio con vosotros. Muchísimas gracias. Agradecer la doble acción del día, un esfuerzo de un lado para otro. Esto creo, esto ha llegado, ¿eh? Esto ha llegado. Al final, porque también estamos de una forma más o menos así espontánea reclamando, es que tras los 50 años de libertad hay 51. Y luego 52.
y luego el 53, para que no se diluya nada de esto y para que asociaciones tan históricas como estas, en fin, se sientan todavía más respaldadas si encima tienen el apoyo de una manera u otra por instancias gubernamentales, ¿no? Pero no voy a continuar. Creo que tú querías decir algo, Carmina. Sí, es que quería decir que además es que yo creo que no nos cansamos de repetir cómo esa gente que estaba trabajando diariamente, saliendo del trabajo y quitándole tiempo a la familia para militar y para reivindicar mejoras en su vida cotidiana y ensanchar esos límites de lo posible, lo hacía en un ambiente en el que te jugabas, que te metieran en la cárcel, que te mataran. Quiero decir, se cumplen ahora el 27 de septiembre 50 años de los últimos ejecuciones del franquismo. Quiero decir que es una dictadura que mata hasta el último momento. Quiero decir que hay que ponerlo también en su justa medida y realmente rendir ese homenaje que os merecéis, porque es verdad que es muchísimo el trabajo desde el día a día. Sí que quería decir, igual volviendo brevemente a la negatividad, pero intentando volver a esas puentes entre Chile y España, que igual una de las razones por las que estamos como estamos, por las que hemos estado durante tantos años, aunque ya ha mejorado muchísimo, es porque tanto en Chile como en España las transiciones se construyen un poco sobre ese miedo, ¿no? O sea, sobre ese no te metas en política, sobre no te signifiques, porque la represión ha sido muy grande. Y ese miedo que crea esa desafección o esa reserva se mantiene durante décadas. Es verdad que ha cambiado mucho, pero yo creo que eso es algo que hay que también reconocer un poco y que está ahí, ¿no? Y que también me parecía importante. Y con lo de los jóvenes también un poco de autocrítica, porque es verdad que realmente hacen un esfuerzo por adoptar sus lenguajes. Hablábamos antes de las redes sociales y del daño que están haciendo, pero también se pueden, digamos, intentar utilizar, y eso es todas las que estamos explorando, crear debates online o adoptar formatos que triunfan para... Es difícil porque los algoritmos, es verdad que lo que favorecen al final son los mensajes muy simplistas, ¿no? Y lo que comentábamos antes, ¿cómo vas a resumir la idea compleja en 20 segundos? Bueno, pues ahí está un poco el... Yo muy breve. Me siento muy privilegiado estar acá con Carmina, muy lúcida lo que está planteando. Quería tomar lo que decía respecto de la esperanza de llevar de vuelta. Y creo que si yo puedo resumir el libro en un concepto clave, es la búsqueda. De eso se trata el libro realmente. No se trata de Carmelo, de España, de Chile. Se llama de la búsqueda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar nosotros y nosotras si algo como le ocurrió a Carmelo no ocurriese a nosotros? 47 años la familia buscó justicia y en esa búsqueda, con un puente compartido entre Chile y España, que sería una memoria no es simétrica, pero puede ser compartida. Carmen Soria, que es la protagonista, buscó, y muchas veces le pusieron frenos, muchas veces le pusieron muros, pero fue justamente esa esperanza que ella tenía de que esto podía cambiar y que podía ser de manera distinta, que terminó finalmente con los criminales condenados al menos. Entonces yo creo que si estamos perdiendo un poco la esperanza, darle una vuelta a su historia, créanme que van a darle una motivación de que, aunque sea un libro que está lleno de sombras del pasado, esas sombras yo creo que siempre pueden iluminar el futuro. Y yo creo además que vuelve a recordar la importancia de poner nombres y apellidos, ¿no? De contar esas historias de personas concretas para aterrizar un poco todas estas. Hablar de mujeres está muy bien, pero ponerle eso, o sea, Carmelo sobre, ¿no? Sí. Y de hecho yo creo que cuando lo hablaba de, vale, vamos a intentar explorar las redes sociales, vamos a hacer un videojuego o montamos un escape room para engañar a los jóvenes, pero luego, y ahí volvemos a la esperanza y al trabajo que estáis haciendo, ¿no? Desde la Asociación de Expresos, también estamos viendo la importancia de estas historias con nombres y apellidos, ¿no? Y de testimonio, o sea, cómo a pesar de la era digital, luego el mundo analógico de ir a ver la cárcel o de conocer a alguien que estuvo allí y te cuenta en primera persona sus experiencias, sigue funcionando, porque bueno, pues somos animales sociales, ¿no? Y esa empatía se construye mucho en esas distancias cortas y estamos contentos de ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir trabajando en esa línea.
Ahí creo que se levantó luego. Bueno, por alusiones, no sé si me puede considerar joven de 27 años. Y por dar un poco de esperanza también, nosotras, mi compañera que al lado y yo, organizamos un club de lectura al que asisten muchísimas personas jóvenes. Se llama también, como has dicho, Trillo Publicitario, Club de Lectura y Merienda. Lo podéis encontrar en redes. Y quiero decir esto porque al final, aparte de ser un espacio donde compartir lectura, también es un espacio donde compartir pensamientos políticos con muchísima cordialidad y donde nosotras mismas podemos ver como asistentes generan como movimientos en sus vidas personales, ¿no? Dejar un trabajo donde no estás a gusto porque vemos esa posibilidad y hay como ese apoyo de personas que te dicen no, existen derechos laborales y tienes derecho a ejercer. Y también crítica y resistencia, ¿no? Como en cosas más del día a día, pero también en un poco, bueno, en este caso no hemos llegado a hablar de franquismo, pero llegaremos. Quiero decir, es un tema que también nos afecta y vivimos y como ha dicho, la memoria es extremadamente importante. Vuelvo otro día, si no me acuerdo. ¿Cómo? Vuelvo otro día a hablar de franquismo. No, simplemente para finalizar, me olvido de lo que quería decir. Bueno, supongo que Hablamos de la esperanza. sí, y como persona que trabaja también en justo un espacio para que ofrece un servicio para jóvenes de ayuntamiento, tampoco hay detalles, yo quiero decir que vengáis a los jóvenes porque estamos dispuestos. Se generan muchas veces como ideas pensando, ¿qué pensaría un joven? No me lo vas a adivinar, ni siquiera yo, ¿no? Que ya tengo 27 años, una hermana de 14, quiero pensar qué pensaría, qué está deseando, me encuentro con ella y nada que ver. Entonces, cojamos a gente joven que ya está formada y que tiene interés y que si algo tenemos, yo creo, en lo que veo en mi entorno y en el club, con las personas jóvenes, es muchísima empatía que no está perdida y que está ahí para actuar. Quede claro que yo no las he obligado a venir, que ellos han venido libremente y han expresado lo que tienen que expresar. Muchísimas gracias a todas formas. Aquí hay una pregunta. Gracias. Una pregunta para Andrés. Estamos hablando con Carmela antes sobre toda esta historia de los años 80 y los años 90, durante, digamos, la transición chilena, que el tema era que, para la clase política, por lo menos en Chile, ¿qué lecciones podía sacar Chile de España, ¿no? Del modelo de España? Me parece que la pregunta para ti es que para ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de Chile? ¿Hay algo que podemos aprender de Chile, ¿no? En términos de memoria, cómo se trata la memoria, por ejemplo, este famoso Museo de la Memoria, que para nosotros es ejemplar, pero sé que en Chile hay también debate sobre esto, ¿no? Hay también, no sé, sitios o lugares de memoria, como calle 38, etc. Pero me parece que hay muchísimos avances. Entiendo que eres muy crítico, etcétera, sobre lo que pasó en Chile, pero comparado de nuevo con lo que ha pasado en España en estos términos, o incluso en términos de justicia, me parece que es años de luz, ¿no? Adelante. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre esto. ¿Qué podemos aprender de Chile, del modelo chileno ahora? Es una muy buena pregunta. Yo creo que lo fundamental es el aprendizaje, yo creo que hay que sacar, son los errores que cometimos en los 90 particularmente. Chile hizo muy bien, yo soy muy crítico del proceso, por supuesto, en el libro, pero lo estoy ciego. O sea, veo que la vocación, ¿cierto?, por la verdad primero, en el año 90 con el informe RETI, o sea, es un paso que muchos de otros países, España, por ejemplo, no tienen, Argentina mucho menos, Uruguay hablar, pero toda verdad menos
el informe de rating yo creo que fue para la época, se estoy hablando con Elwin, un año siendo presidente, una de sus primeras medidas, Augusto Pinochet, en la comandancia y jefe de las Fuerzas Armadas, con todo el ejército en su bolsillo, digamos, fue un primer paso. Luego se dio un segundo paso, cuando se crea con el presidente Lagos en la comisión Balich, que lo que hizo fue constatar la tortura y la prisión política como algo en Chile. Fue un paso muy importante. Desde en ese momento en Chile descubrimos los centros de detención y tortura. Hay 802 centros que están identificados, pero habrían cerca de 1.100 centros por vez. Centros en los que se ejecutaron 3.227 personas, desaparecieron también, cerca de 38.000 personas que fueron torturadas y prisioneras políticas. En esas cárceles 102 niños nacieron en esas cárceles, y eso fue, nos vamos a hablar ahora y lo sabemos porque el Estado de Chile hizo un esfuerzo por la verdad. Sabieron que la doctrina Elwin se la tomaron muy en serio, en todo sentido. Y el error que cometimos fue pensar que ese era un techo, para mí el principal error está en pensar que la doctrina Elwin era un techo cuando tuvo que haber sido un desde. Y llegó un punto en el que dijimos, bueno, ya parece que se sabe todo, ya estamos ok, no deberíamos meternos más en estos temas. El gobierno del presidente Boric hoy día, una serie de cosas que ha hecho, por ejemplo, entregó los informes de la comisión Balich a familiares de los torturados, que no tenían ni idea de qué le había pasado a sus familiares porque tenían secreto sumario. Se va a elaborar la ley de amnistía, se inició el Plan Nacional de Búsqueda. ¿Qué pasa con las personas que siguen desaparecidas? Es una señal importante, pero que durante muchos años solo había simbolismos importantes, por supuesto, muy importantes, en el presidente Piñera, en la presidenta Bachelet, simbolismos muy importantes. Pero ahora dan pasos más fuertes, como fueron el informe de Reti, con el informe de Balich, a poner la verdad sobre la mesa. Yo creo que lo que se puede aprender desde España es a no tener miedo a seguir pensando hacia adelante, a no tener miedo a seguir dando pasos, por pequeños que sean, y no cometer el error que se cometió en Chile, que la doctrina Elwin se convirtió en un techo cuando tuvo que haber sido un desde. Aparte de mi amigo periodista que pide la palabra, ¿hay alguien más que no haya hablado? Luego vas tú, Pablo. No, solo quería preguntar que ¿cómo ves las próximas elecciones en noviembre? Porque la Constitución ya sabemos lo que pasó, sí, y sería importante poderla modificar, pero esos buscar el máximo y no encontrar los equilibrios que puedan alcanzar a toda la población y tal. Ahora esas elecciones pueden ser una oportunidad para que eso avance, o ¿cómo lo ves? Creo que el tema de la esperanza es muy Esta compleja situación atiende, por supuesto, un contexto global. Para quienes no saben, hoy día estamos en la antesala de la primera vuelta presidencial. Hemos regulado el oficialismo, ¿cierto? La centroizquierda, la izquierda, con la candidata Janet Jara, corre por la centro-derecha la candidata Emily Matei, que hoy día dice la centro-derecha, pero en realidad bien feliz estaba cuando trajo de vuelta a Pinochet. De hecho, muy interesante esa historia, se olvida, pero Matei lideró una especie de boicot contra la embajada española y la inglesa en Chile, en un momento más. Sí. Y la ultraderecha lo puso Antonio Castro. Los números están complejos, por lo que se ve, Janet Jara ganaría con una amplia mayoría en primera vuelta, pero con lo que está hoy, uno le estaría alcanzando para la segunda vuelta y puede ser que Chile tenga un presidente de ultraderecha en diciembre. Pero como les decía, falta mucha carrera todavía, con el presidente Boric, que está hoy día en La Moneda, fue electo, estuvo ganó la primaria, ni siquiera aparecía en las encuestas, o sea, no existía en esta fecha. Y en la segunda vuelta, un giro que permitió que ganara. Entonces, no está nada escrito, pero ese es el escenario hoy. Ese es el escenario hoy. Me estaba acordando de una película que yo recomendaría
cómo motivamos a la población para que voten no a la permanencia de Pinochet en el poder. Y la compañera es, ¿no? Es dar motivos a la gente para ilusionarse, dar motivos a la gente para imaginar un futuro diferente y para pensar un poco, ¿no?, en qué supone la democracia y ese poder que consigue. Convencieron un montón de gente con la esperanza como nosotros ahora. Yo creo que sí. Vamos a ir. Otra, que damos dos palabras más y ya. Hola, una pregunta para ti, Andrés. Mira, entendiendo la importancia que tiene escribir un libro así para poder reflejar y que la sociedad conozca este crimen tan atroz y lo que ha significado otros crímenes similares también bajo la dictadura, me pregunto que toda la importancia de la memoria, de la visibilización de la justicia, ¿qué tanto significó para la familia en términos de reparación? El haber contado todas estas atrocidades, haberlas tenido que escribir, volver a contarlas, ¿qué tanto puede haber de revictimización para los hijos de Carmelo, para su mujer? En términos si vale la pena, porque esto, ¿cuánto se trabajó en la reparación de todo esto? Porque conocer todas estas atrocidades debe ser espantoso para la familia. O sea, es una excelente pregunta. Creo que los periodistas, cuando contamos esta historia, tenemos como sobre la mesa eso siempre. ¿Cuánto uno cuenta no le tengo que ver a costo y izquierdas? O si uno pone la balanza, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios que tiene que la historia tenga rostro, que se ponga sobre la mesa? Y en la otra parte está la revictimización, que te vuelvan a preguntar de esto y te vuelvan a hacer recordar cuando te hacen buscar a los 15, 16 años tu papá con un palo en un río y te dicen, mira, si tienes suerte no lo encontramos. ¿Cómo como periodista hace ese ejercicio? Y este libro tuvo esa dificultad, o sea, no lo voy a mentir. Carmen, que es la que lideró toda esta búsqueda, se abrió mucho con nosotros, pero nos costó un montón poder entrar en. Estamos hablando de una familia que creció absolutamente torcida, ¿no? O sea, son 47 años de búsqueda de una verdad y una justicia que te genera, que te rompe lazos familiares, que te genera problemas con el resto. O sea, Carmen, por ejemplo, nunca pudo tener una pareja estable, nunca pudo tener un trabajo estable, nunca pudo hacer una vida de madre con sus 3 hijos, nunca pudo estar presente, nunca pudo obligarse a otra cosa que no fuera esto. Y eso está contado en el libro, y él me contó, pero es solamente la foto del rostro de un problema mayor. ¿Qué pasa con los dos hermanos, por ejemplo? Los otros 2 hermanos, muy legítimamente, no se involucraron tanto como Carmen, porque yo necesito cerrar la página, necesito dar vuelta la página, porque le hizo mucho daño lo que pasó. Entonces costó mucho, pero creo que hay un valor al final del día, cuando sale el libro, creo que toda la familia encontró un valor muy grande en saber que esto se pudiese contar, ¿verdad? Porque en el fondo la historia es más que solo la historia de Carmelo, es la historia de una familia que durante décadas buscó justicia y como no la obtuvo, ellos sintieron con este libro que al menos había un gustito a justicia, con saber que esto va a quedar sobre la mesa y nunca va a ser olvidado. Entonces es súper complejo, nosotros lo vivimos y cuando puedan leer el libro se van a dar cuenta, y si conocieran a Carmen hoy día, saben que las consecuencias de las crímenes de la dictadura no son solo la crueldad y el horror de eliminar a opositores políticos, sino también el costo que genera emocional para quienes rodean estas historias y cómo sus vidas se truncan y cambian y nunca pueden volver a encarrilarse. Vamos a una última pregunta, que tienen que tener tiempo para buscar el libro. No, solo Carmen, tú recordabas a Patricio Elwin con el informe de Verdad y Reconciliación. Sí. Creo que hay que también recordar a
Aneto Sábato con el informe de Nunca Más en Argentina. Yo estaba esa noche en Buenos Aires y el clima que se esperaba en Buenos Aires era gran temor, de gran tensión por las cosas que se iban a decir, y esto fue por televisión. Y dos, también rescatar en Erwin la interpretación que él hizo a la ley de amnistía cuando señaló de que los desaparecidos, mientras estuvieran desaparecidos, cabía investigarlos hasta encontrar la verdad. Y eso abrió una oportunidad de investigación al Poder Judicial que me consta, digamos, porque conocí a Alejandro Solís, que fue ministro de la Corte de Apelaciones, y ellos hicieron ese esfuerzo que afortunadamente después de la detención de Pinochet hubo mucho más apertura para seguir adelante en esas investigaciones. Sí, o sea, lo primero, creo que estoy muy de acuerdo, que hay cosas que rescatar de muchos procesos. El caso argentino a mí me parece espectacular, porque si bien tienen una onda muy grande con verdad, justicia y reparación, tienen un hito que yo creo que es fundamental, y es que en el año 85 le hacen los juicios a la Junta, y recordar que Videla murió preso. Creo que es un hito muy importante, a diferencia de Chile o el caso de España, donde Pinochet murió en su casa tranquilo con la familia, abrazado a sus nietos, y nunca pudo encontrar justicia. Creo que eso es lo que destaco harto de ese proceso. Y sobre lo segundo, si bien somos muy críticos, bueno, nosotros la historia muy crítica de lo que pasó a principios de los 90, yo hoy día tengo la altura de miras a poder decir, había que estar ahí. O sea, había que estar en el año 90, con Pinochet respirándote en la nuca, con los militares rodeando la moneda, que ocurrieron 2 veces, para presionarte. Entonces creo que para mí, como le respondí aquí al compañero, el error no estuvo en una cuestión puntual, sino en evitar que el proceso sea, de verdad, justicia y reparación se alargara. Porque tú planteas de televisión, que claro, se constató esto de secuestro permanente, alguien que está desaparecido, sigue secuestrado formalmente ante la ley, por tanto, la ley se tiene que evaluar así. En Chile la ley de amnistía sigue todavía, a pesar de que ya no se utiliza, porque por distintas interpretaciones como las que tuve planteadas, en los casos de lesa humanidad no pueden aplicarse, entre comillas. O sea, en 2019 se aplicó una cosa consulada como los criminales de Carmen Osoria, o sea, de manera más coloquial se le dijo, mire, cuando se diga amnistía, usted fue amnistiado. Hoy día esa amnistía ya no se ocupa, pero yo se la voy a respetar porque usted tiene su derecho a la amnistía, entonces usted va a quedar absuelto hoy. Entonces, no se ocupa, pero se podría ocupar de una u otra forma. Entonces, es muy importante, yo creo, que con esto cierro, poner sobre la mesa todos los avances que hay, pero nunca quedarse conforme. Nunca quedarse conforme. Porque me lo pide alguien que yo de alguna forma he citado cuando presentaba la actividad, que tenemos buenos amigos y buenas amigas que nos advirtieron de vuestra próxima llegada en septiembre aquí, y una es Elizabeth. Hola, sí, un placer estar aquí. Bueno, con Andy, gran amiga de mi hija, así que es un orgullo que esté acá hoy día. Algo que yo quería un poco señalar y que tiene que ver un poco con la experiencia argentina. Yo soy chilena, pero me tocó la represión argentina en la Operación Cóndor. Yo soy una sobreviviente de la Operación Cóndor. Y yo creo que hay algo súper importante que hay que mencionar. Las leyes de reparación, de justicia y Nunca Más también han sido posibles tanto en Argentina como en Chile gracias a la gran movilización, no solo de los familiares, y eso yo creo que hay que reivindicarlo siempre. Las abuelas, las madres, los hermanos, una gran movilización de las personas, y no solo llegar directamente a las víctimas, sino que de la sociedad en su conjunto, que se organizaron para buscar justicia, que se organizaron para que en Argentina hubiera las leyes de reparación, hubiera justicia, y que como tú dices, que están hoy día muriendo en las cárceles, los criminales, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante siempre decir que gracias a estas personas que se movilizaron, que se organizaron en el medio del dolor, como las abuelas de Plaza Hermano, por ejemplo, que hasta el día de hoy se están muriendo todas, pero ahí está el laboratorio genético más importante
siempre para poder determinar dónde están esos 500 niños que nacieron en cautiverio y que los entregaron a distintas personas. Entonces es muy importante rescatarlo como experiencia y que los Kirchner no tuvieron la voluntad política porque hubo una gran movilización de las personas y una presión social tremenda. Y hoy día en Chile, hasta el día de hoy, ayer, hubo una gran romería de las familias que tenían desaparecidos y expresos que van al cementerio, que van a ver a los niños. O sea, hay siempre que contar como elemento fundamental la movilización de las personas, porque con eso logramos avanzar. Y yo creo que eso también tiene que ser un poquito un ejemplo para España. Que yo cuando llegué acá me sorprendía mucho, ¿no? Lo que había pasado en nuestros países y lo que hemos pasado en España. Todavía me sorprende un poco, pero ya con esto de la ley democrática me parece súper importante, etc. Pero yo creo reivindicar en un movimiento social y fundamentalmente iniciado por las mujeres. Eso es muy importante también. ¿Okay? Quería hacer incluso una conexión, ¿no? De cómo ese intento por exportar el modelo de transición modélica que decían, ¿no? Española a Latinoamérica, y cómo al final la ironía de todo esto es que somos nosotros que aprendemos los procesos de justicia y reparación de los países latinoamericanos, ¿no? Y retomando un poco lo que hablábamos de lo que no se ha hecho aquí, o cómo había pena me parece agotado, ¿no? Y es cierto que eso se ha dejado patente en muchos casos. Sí que es cierto que la ley de memoria democrática establece esa fiscalía, ¿no? De sala de derechos humanos y memoria democrática, y que se están abriendo causas por lo civil, más en la línea de verdad que en la línea de justicia y reparación, pero para muchas familias el que se anulen juicios, el que se demuestre que a su padre le mataron por defender la democracia y que sea esa dignificación institucional tiene muchísima importancia. Entonces, por ahí también yo creo que algo se está mejorando. Y desde luego esa triangulación, ¿no? Chile, Argentina, España, Pinochet con un gasto y con el caso de Carmen Soria, la querella argentina para los españoles, esa importancia de las redes internacionales, ¿no? Me parece que es importante. Vamos a dejarlo aquí. Yo voy a renovar mi agradecimiento a todas las personas que han participado, a todas las que ayudaron a que esto existiera. Por lo tanto, a Andrés, Carmina, Verónica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes porque, en fin, es muy grato organizar actividades que coinciden con lo que son los valores primordiales de esta casa, pero todavía es mucho más agradable y mucho más satisfactorio cuando ustedes intervienen, cuando ustedes dan su punto de vista, cuando se les ve implicados e implicadas. Por lo tanto, oigan, muchas gracias. Y en lo posible, nos vemos el jueves a las 10:30 en la Plaza Salvador Allende para seguir en este trayecto ascendente que les explicábamos, que cada año esto se llena más y que es una experiencia muy grata de vivir. Y nada, nos vemos el jueves. Bueno, el jueves y más días, pero sí, está por esta semana. Sí. Muchas gracias. Queremos ayudar a